Bueno, lo veo un partido complicado porque aparte de que ellos juegan en casa, van con una buena dinámica también y por eso lo veo un partido complicado, pero nosotros vamos allí a por los 3 puntos y a sacar lo máximo. Bueno, desde dentro se ve como un partido más, 3 puntos más, aunque sea un derbi que está al lado de casa, pero se ve igual. Sí, nosotros ahora mismo no estamos pensando en contra qué rival jugamos, nosotros fijamos en lo que hacemos nosotros y poco más. Eso sí, campo artificial, un poco pequeño, va a ser mucho juego directo, pelotazo y a ganar partido. Sí, nosotros tenemos ahora mucha confianza en el equipo, tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal. Tenemos confianza 100%. Sí, entrenando a tope, esperando a que el míster confíe en mí, pero yo sigo trabajando al 100%. Partido difícil, un partido que va a ser muy intenso, con dos equipos que en ese campo pues van a igualar un poco las fuerzas y sobre todo pues que los dos venimos en buena dinámica, con confianza y ante eso va a ser pues lo que te he dicho, un partido de tú a tú y que todos los dos vamos de opciones. Y volvemos a insistir en el tema de los errores. El que cometa menos errores, el que se ponga por delante, todas esas circunstancias van a beneficiar al equipo que lo consiga. Sí, yo creo que es un campo que está señalado como, bueno, te da un poco igual en qué fase de la temporada, porque sabes que es un campo diferente, un partido diferente y en ese aspecto, pues nada, cambio un poco de mentalidad, cambio de idea. Ajustarnos muy rápido todo lo que podamos al campo va a ser vital y bueno, también en otros años también hemos tenido que ir a competir y han competido bien los chavales y con mucha ilusión. Al final venimos con esta buena dinámica y ahora mismo pues bueno, es un condicionante diferente, pero sí que la confianza hace que vayamos con muchas ganas. Sí, lo que te decía, al final dentro de lo que es la temporada ese partido está marcado en el calendario, sabemos que ese día tenemos que dar un plus por competir y sobre todo por intentar conseguir la victoria porque al final todos queremos ganar al vecino y ante eso pues bueno, pues intentar ajustar bien todo lo que son los aspectos del partido e intentar pues lo que te he dicho, intentar ser los que nos pongamos por delante, intentar competir bien, sobre todo temas de caídas, temas de bueno, pues juego aéreo, un poco el condicionante que te da ese campo, ¿no? Sí, bueno, estamos en una posición que al final nos está dando esa tranquilidad para trabajar y esa confianza para afrontar los partidos, pero ellos mismos también tienen una posición buena y está claro que bueno, esas buenas dinámicas van a chocar el sábado y veremos a ver hacia qué lado se va, porque al final yo creo que estamos dos equipos en los que sabemos dónde vamos, sabemos qué equipo tenemos enfrente y bueno, vamos a intentar ser nosotros los que ganamos. Bueno, derbi bat ez, zelai berezi batean, eta, bueno, hango jokora moldatu egin beharko gara, partidu horretateko. Bai, zuk esaten duzun moduan, bueno, zelai arraro bata ez, orain dela 15 egun jolastu kontu bietan eta orain gobelan, osea, guztiz kontrakoak diren zelai bidira, baina, bueno, ikuste dute lehioak aurten daukana ona da, partidu guztietan konpetitzen duela eta, bueno, horre konpetituko dugu. Bai, azkenean aurten derbi asko daukaguz, baina, bueno, hemen arenasen kontra jolastea beti esaten da polita, ez? Bai, nik uste dut momentu honean gauzela, ez? Temporada guztian gabiz nik uste dut joko aldetik ondo, baina, bueno, orain azkenengo 3 partiduak irabazita, baina moral apurtxo bat gehiago igototzu apurret ez, baina, bueno, nik uste dut zapatuko partiduak, bueno, intentsitate apurtxoak gehiago ipini behar dugu gure partez partidu horretaratzeko. Bai, azkenean argi dago ez, zelai horrek asko kondizionatzen dauela futbola ez, hor kornerrak, faltak, sake de bandak, jokaldi guztiako joan, eguneko egunean egon behar duzu konzentratuta, bestela partidua ondo ginarren, azkenengo 5 minutuetan galdu aldozu. Así que nik uste dela partidu bat, mentalki ondo hartzeko eta partiduak irauten dauena holan egotea.